La sociedad actual pretende mostrarnos varias maneras para ser felices. Pero no existe más que un camino capaz de mantenernos en la dirección precisa. Porque solo hay un rumbo que nos lleva hacia la coordenada correcta. Bienvenidos a Latitud 39 Podcast. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 22 de Latitud 39. 2 y 2. Dos. Hoy estamos en un lugar diferente, como pueden ver. Nice. Muy especial. Y con un colorcito diferente. Brillas ahí, loco, brillas. No, sí, bueno. No digo nada mejor porque si no caigo hundido por mi propio peso. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. ¿Qué lejos está Nelly? Sí, hoy estamos como bien lejos. Sí. Bueno, Sí. lugar diferente. Así que Lo amerita. lo amerita, ¿no? Así para que... Bueno, estamos muy bien. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Nelly? Bien, bien emocionada por este episodio, la verdad. Yo también. Lo hemos soñado desde hace Lo mucho hemos estado tiempo. esperando desde el año pasado, compañeros. Sí, no. Porque hay una silla ahí sola. La silla está sola. Oh, sí. Hay una silla vacía. Finalmente, podemos presentar a esta persona que ya la tenemos acá. Por eso es que hemos estado emocionados, porque tenemos una persona que pues hemos querido que esté acá con nosotros ya por algún tiempo, y pues Dios ha permitido que hoy esté acá para un tema especialísimo también. Sí. Y para presentar a este súper invitado que tenemos hoy, vamos a dar ciertas Pistas. cositas, Pistas. ciertas pistas sobre él y para que ustedes también lo puedan conocer. Él es nacido en República Dominicana, Ay, ay, ay. del Caribe, Del graduado Caribe. con honores del seminario IBAPI. Él es hizo psiquiatría y medicina interna aquí en los Estados Unidos. Es médico también, súper. Es pastor fundador de la iglesia Roca Inconmovible aquí en Nueva Jersey. O sea, que cabe mencionar que es, Que es el lugar donde estamos. donde estamos. Entonces, esto que ven y todo eso, pues, pertenece a la iglesia Roca Inconmovible. Así es. Estudiante de maestría en divinidades por BSK aquí en los Estados Unidos. Experiencia pastoral y misionera por más de 25 años. Y una cosita más. Pero es joven, ¿ah? Son 25 años, suena bastante de Sí, sí, experiencia, sí, pero sí. es joven. Pero ya lo van a ver, es Sí, muy sí, joven sí. el pastor. Está casado por... Nelly ya sopló quién era. ¿Qué? Ya dije el pastor, ¿no? Sí. Yo digo pastor. Pero no el nombre. No puede el ser. nombre. Pero no, tú dijiste que ha pastoreado por tantos años, se supone que es pastor. Ok, hay un buen punto. Ey, ahí. es cierto. Está casado Sí, y está también casado. tiene 3 hermosos hijos. Algo curioso, muchacho, es que predica desde los 16 años. Wow. Así que recibimos con fuertes aplausos, bombos y ¡Yay! platillos a nuestro pastor. Los aplausos. Los aplausos. Darío Astacio. Bienvenido, pastor. Bienvenido, qué bueno tenerlo acá. Mira, aquí está lo que le pertenece. No, de verdad que es bueno tenerlo. No exageramos para nada, es decir que estábamos emocionados por tener Sí, este episodio. claro. Lo admiramos mucho. Lo admiramos mucho, sí. Desde la primera vez que lo escuchamos ya. Entonces, Ya sabíamos que necesitábamos este episodio Ay, ay, con ay. ustedes. Ellos todavía no lo saben, los que están viendo, pero se van a dar cuenta poco a poco. sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, pastor, para... Bienvenido, pastor. Bienvenido. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Mire, para relajarnos un poquito, nos gusta sacar a nuestras invitadas de su zona de confort. Bueno, pero ¿qué tan bueno? Yo sé que es bueno hablando, me imagino y asumo que escribiendo también. ¿Qué tan bueno es dibujando? No muy bueno. No muy bueno. No muy bueno. Mejor todavía, se pre- pone mejor. No se preocupe que la competencia es ardua Ay, aquí. sí, Aquí no. estos Sí. caballeros Sí, tampoco... a nosotros no nos preguntan qué tan bueno eres dibujando. 100%. Sobre 1000. Buenísimo. Bueno, entonces les voy a pedir que cada uno tenga un marcador. Pastor, si coge uno y Ok. cada uno de ellos otro. Ya. Y yo tengo acá, tengo escenas de la Biblia, todo es acerca de la Biblia, ya, pero hay personajes, escenas, puede ser que sea un objeto representativo, como me voy a inventar alguno, el arco iris que salió después de que el arca de Noé, ya, algo así que es bíblico. Entonces ustedes lo van a sacar y van a tener 1 minuto, 60 segundos para dibujar y para que los otros puedan adivinar. ¿Ya? Entonces va a hacer puntos la persona que logra dibujar tan bien que los otros pueden adivinar. Ya.
Entonces, Ok, no hace punto el que adivina. no, el punto es el que está dibujando porque ese es el chiste. Entonces- El que dibuja. No, Hay que ser honesto. No hay que sincero. adivinar. No hay que adivinar. No sean así. Ya, entonces tienen la posibilidad de dibujar en cualquiera de estos tres que Ok. quieran o más de... O sea, tú no vas a jugar. No, yo no, porque yo ya vi Porque, o las sea, tú das palabras. el premio porque tú dibujas bien. Nadie dijo eso, pero gracias. No, entonces tienen la posibilidad de usar cualquiera de estos tres objetos para dibujar. Si necesitan dos o los tres, pueden usarlos los tres. Ok, tú nos los Está vas a bien. pasar. Sí. Sí, vamos rotándolos, Ok. porque como es por turno, Ok. ya, entonces, vamos, ¿Los yo pasar? creo que podemos... Empiecen ustedes para que el pastor pueda ver más o menos la dinámica y luego ya Dale, le Brady. toca a Oh, su yo. turno. Sí. Entonces Ok. vamos a revolver bien los papelitos. Bueno, cuando vean el color se van a dar cuenta, pero me parece que hay uno amarillo, que es el más fácil, luego va por el café, que es el mediano, y el rojo va a ser un poquito difícil. Bueno, nos dijeron que era para relajarnos, pero estoy nervioso, voy a dibujar. no, No se preocupe, pastor, que tranquilos. comparte el talento del dibujo aquí. Este no es un talento que Dios nos ha dado. A ver. Ok, listo. ¿Tú ya viste? No, no vi. Ah, ya. Ya. Ok. Entonces, Brady, te voy a poner el cronómetro. 30 ¿Me segundos. dices cuando estás listo? 10 segundos. Espérame un segundo. 5 segundos. Gracias por ver este episodio por YouTube. Y los de Spotify, si están en Spotify, vayan a YouTube. Ya, Vayan a 1, YouTube. 2, ya, empieza. Luego le das la vuelta a esto, cuando te... Está enojado, está enojado. Sí. No es, no ¿Moisés? No. No. Ese era el mar, pues. ¿Qué es eso? El diablo. Sí. Muy bien. No es tan bíblico el dibujo, pero... ¿De verdad? Yo realmente tuve que hacer un esfuerzo porque yo estaba pensando que era como un muñeco de nieve. ¿De o algo verdad? así. Pero nunca lo escuché en la vida. Ok, No quería dibujar la cola, pero tuve que dibujar la cola porque... muy bien. ahora sí Brady va. tiene un punto. Yo. El pastor, entonces, vamos con el pastor. ¿Qué? Usted va a estar bien, pastor. Por lo menos Oh, sabemos- ¿lo mostraste? No, no lo mostró. Sí lo mostré. Ah, sí, bueno, ok, listo, genial. O sea, pero un milisegundo tuvieron para verlo. Pero... Si lo necesita, le das. Si no, no hay problema. No, miren. No miren lo que él tiene en la mano, por favor. ¿Cómo No, estás? mire. ¿Y todo bien, bro? Todo bien, perfecto. Qué bueno, me alegra, loco. Oh, wow. ¿Quiere? Si quiere, le ayudo con algo. Aquí está. Ok. El pastor le tocó el color más difícil. Corre el cronómetro ya. José. La Trinidad. La Trinidad. ¿Qué hizo? Muéstreles, pastor, muéstreles. Esto es un triángulo. Muy bien. Muy bien. Uno. Lo bueno que no hace punto el que adivina, la verdad. Tiene el que dibuja. Ok. Wilmer. Rojo, ¿Tú qué dijiste? Brady. Creo que rojo creo que era el más difícil. O no sé si el café. Me parece que el café. Porque al salir de la Trinidad me di cuenta que era ese el más difícil. Yo cogí el rojo. Ya. Espérame. Este. Corre ya. Oye, ya muéstranos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Tú estás escribiendo en otro idioma o...? Esos son símbolos. ¿Es un pescado o es la letra alfa? Jesús caminando sobre el agua. 30 segundos. Pedro. No. Los pescadores. tiene que ver. Eso tiene que ver, la X. Es una X, ¿no? Uy, 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 Ni uy. idea. Pero sí está bueno, ¿no? Sí es entendible. No. Yo la verdad no sé cuál es. Eso es igual. Esto lo convirtió Milagro. Milagro. ¿De qué segundos? De los peces, de la pesca. Milagro de la pesca. El milagro de los peces y el pan. Uy, yo creo que no hay... Punto, porque... Sí, no. No, ¿Cómo? porque qué? solo dijo el milagro. ¿Qué dice tu papel? El milagro de los peces y el pan. Ya, Pero Brady el no tío- dijo eso. Este es un pan. Pero yo no dije pan. Ah, Necesitas de mucha imaginación para creer que es un pan. La verdad. ¿Tienes el borrador ahí? Sí, bueno, lo que te parece un borrador. ¿Otra ronda? Sí, una ronda más. Listo. Una ronda más. Ok, a ver, Brady. Yo dibujo, pero en computadora. Pero lápiz. Jamás en mi vida. Ok, me dices para poner el cronómetro. Elige en dónde vas a dibujar. En este. Ok. Corre tiempo. Espérate, no, espérate. O sea que es persona ya. Está difícil. 1, 2, ya. Está feliz llorando. Ok. Las lágrimas, Jesús lloró. No puedes con palabras, solo el dibujo. Lágrimas. La crucifixión de Cristo. Es el costado, dice el pastor.
Dale la vuelta, así ya no tiene nada que dibujar, Sí. para que lo vean. 9 segundos, 8, 7. Ey, vos. 6, 5, No, no sé. 4, No sé, no sé. 3, No le des punto, está bien difícil. 1, tiempo. ¿Qué? Las lágrimas de sangre de Jesús. Oh, estaba cerca. Pero Es la que sangre. ya tenía color rojo. Aquí estaba, mira, la sangre por las venas, le corre la sangre. Muy bien, a ver, pastor. ¿Por dónde pasan las venas? Decirle al pastor por dónde pasan las venas. A ver, aquí el médico no soy yo. Menos mal, la verdad. Ok, mis venas pasan por aquí. Dale, pastor. Ok, ¿cuál va a dibujar ese? Ok. Sí, vamos a ver qué sale. 1, 2, ya. ¿El puntaje hasta ahorita es? Pastor 1, Brady 1. Sí, Wilmer 0. Ahorita remonta. El pastor con posibilidades de ganar altas. El pelo es de Apocalipsis. Es de Apocalipsis. Sansón. ¿Quién es él? ¿El de Dalila? No, no es Sansón. El de Dalila. Miren, a ver. Dele la vuelta por el otro lado para que ellos lo vean de frente. Ah, es que lo importante es lo de atrás. Pero es pelo, sí. No te puede hablar, No. él no te puede hablar. Ay, Dios, es la capa de José. Es una capa. 13 segundos. Es una capa. 13 segundos. No, Un velo, tal vez. no, velo, no. El sumo sacerdote, el Espíritu Santo. Ahí sí la crucifixión de la corona de espinas. La corona de espinas. Tiempo. No, era un arcángel. Oh, ese Uy, estaba ese estaba difícil. Trate de hacer las alas. Bueno, si Wilmer Oye. no hace punto, habrá un gran empate entre Brady y el pastor. Dame. No estaban tan fáciles estos papelitos. No, no. Esas lágrimas de sangre de Jesús. Ay, yo. Si hay empate, hacemos un desempate. Ya. Si hay un triple empate. Entonces, para el desempate, el dibujo y el que adivina gana. No, del que te salió. Está muy difícil. Sí, dibujar no puedo eso. No, pero ese es el que te salió. Por lo Ya menos lo vio. inténtalo. Ya lo vio. No lo he visto. Sí lo vio. Dale, Lo dale, vio, dale. La última posibilidad. Peor, le salió. Ahora sí te fuiste. Dale a dibujar. 1, 2, Remontamos. ya. 60 segundos corriendo. La resurrección. Sí, ay, ahí tienes tu Es que ya lo habíamos dicho ya como punto. 3 veces. Ok, entonces hay desempate. Ok. Tú dibujas y el que adivina gana. Ajá. A ver. ¿Verdad? Sí. A ver, hagámoslo así. Ay, sí. Porque estamos bastante como un poquito estresados nosotros dibujando. Sí. Como que no se relaja. No han cumplido el propósito. Ok. Hasta temblando estoy ya. Gracias. Ya está. Bueno, Wilmer llegó a esta final, este desempate con las justas. Gracias a Dios. No si no, pastor, no pertenecía a esta final. dígalo sin pena. Ok. Mi tiempo corre ya. Sorry, honestamente. ¿Qué está pasando? El ángel. No. El Espíritu Santo. Está bien futurista este dibujo. El bebé. Es un bebé. No, un bebé, Jesús no, naciendo. no. ¿Esos son brazos o son corazones? Alas, sí. Son alas, ¿no? Son alas. El ángel Gabriel. El anuncio a María. ¿Qué? Es una abeja. ¿Una abeja? No. ¿Tú qué Biblia estás leyendo, Nelly? El Espíritu Santo. Bueno, que quede constancia que pensábamos que iba a ser más fácil. 4, 3, 2. ¿Ya está el tiempo, no? Sí, ahora acabo. ¿Qué es eso? ¿Y esa pirámide? ¿Qué es la pirámide? Ajá. Ah. Ya con eso de les Babel. ayudé con la... Torre de Babel, dijo él. ¿Eso es? No, la plaga de las moscas. Por eso está la pirámide. Qué difícil. Y ella sí se... Sí. Sí estudió dibujo. Trabaja dibujando. A veces. Ok, no hubo desempate. Otra, pues. Ay, no. Ay, Dios. La castigada soy yo, porque usted no adivina. Gracias. A ver. Bueno, en la plaga de las moscas hubo más de una mosca, entonces. Ya, este está bien fácil. Jesús. A ver. No, todavía pero no, se puede. no empiece. Ok. Corre tiempo. Una línea, otra línea. Los 10 mandamientos. No. La cruz. La Biblia. La Biblia. Biblia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Biblia. Llegué como reserva, muchachos. ¿Cómo? Y Sí, me la fui verdad como es que campeón. Muy bien. Entonces ganador, Wilmer, Wilmer. por pura misericordia divina. Sí, la Gracias verdad. a Dios, muchachos. Es la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Bueno, que justo queda más o menos con el tema, ¿ah? Sí. Ok, muy bien, Pastor. Entonces, bueno, antes de seguir, tenemos varias preguntas que compartir con usted, pero quería compartirle un resultado. Hicimos una pregunta en nuestro Instagram. Para la mayoría son bastante jóvenes, pero tenemos un público amplio en edad. Y dice la pregunta: ¿en qué medida crees que Dios define tus decisiones?
Solamente para que se den una idea de cómo piensan, ¿no? Entonces, con 7% dijeron nunca, yo soy libre de decidir, la minoría. En el medio, con 14%, o sea, en el medio de los 3 lugares, pero en realidad no es la mitad del porcentaje, a veces, depende de la situación, y el 79% dijeron siempre. O sea, que creen que siempre Dios define sus decisiones. Muy bien. Interesante. a ver. Para que ahí pueda medir qué tan perdido estamos. Muy bien. Los latitudes. Bueno, hoy el tema es un poco así como bastante, bueno, estábamos justo hablando fuera de cámaras, que el tema es a la vez profundo, es necesario, puede confundir a muchos, y pues precisamente es por eso que traemos a nuestro gran invitado acá, el pastor Darío Astacio. Y pues hemos estado escuchando ya varias de sus prédicas por casi un año, nosotros 3. Y pues para nosotros era importante, como necesario tocar este tema y que sea con él, ¿no? Y porque lo hemos escuchado responder varias de estas preguntas ya, pero esta vez de manera directa, con un micrófono en el podcast, y pues bienvenido nuevamente. Entonces, el tema es acerca de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se aplica la voluntad de Dios? ¿Cómo entenderla? Y pues vamos a estar hablando a través de varias preguntas que también hemos hecho allá, pero y lo hemos agrupado en 4 diferentes temas. Yo creo que esta vez vale la pena más o menos decir cuáles son los 4 temas. Y es el universo, el tiempo o la historia, los sucesos individuales y las decisiones personales. Okay. Entonces, con el universo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una pregunta para comenzar aquí a hablar. Entonces, este asunto del cambio climático, ¿no? de la subida de las temperaturas y todo esto, ¿qué tanto porcentaje o hasta dónde llega la acción del hombre y cuál es en dónde se involucra Dios o todo es mano de Dios o cambia la temperatura o ocurren todos estos desastres porque Dios así lo hace, lo permite o el hombre tiene algo que ver? Bueno, Brady, esa es una pregunta, yo creo que es una pregunta bastante profunda. Yo voy a hacer lo mejor en tratar de responderla. Pero definitivamente la Biblia nos dice que Dios tiene control de todas las cosas que suceden. Tú tienes pasajes como el Salmo 135, que específicamente dice que todo lo que Dios ha querido hacer en los cielos y en la tierra, Él lo ha hecho, y que Él controla la lluvia, los relámpagos, la nieve. En fin, Dios tiene control de su creación y eso está dado por sentado en las Escrituras. Sin embargo, respondiendo a esa pregunta que tú haces, ¿cuál es la interacción entre Dios y el hombre en cuanto a los sucesos naturales? El hombre juega un papel también. Y nosotros tenemos, por ejemplo, el pasaje de Romanos 8, cuando la Escritura nos dice que aún la misma creación está sujeta y fue sujetada a esclavitud. Y por causa de quién la sujetó, el caso que menciona es Dios. Sin embargo, dice que la creación está esperando la liberación gloriosa de los hijos de Dios y la restauración final. Es decir, aún la misma creación clama para ser liberada. Lo que infiere este pasaje es que la creación está sufriendo producto del pecado y la caída, y específicamente la actividad humana. Y lo sabemos científicamente, el ser humano está destruyendo la tierra, usando químicos, y es muy evidente. Yo pienso que es muy evidente. Ahora, para resumir la respuesta a tu pregunta, Dios juega un papel en el sentido de que Dios va guiando la historia a sus planes salvíficos y su gloria, lo que se propone hacer, pero el hombre también en cierta manera contribuye con esos planes, no porque él quiera hacerlo en la dirección de cooperar con Dios, sino más bien Dios orquestando la historia humana hacia donde él la quiere dirigir. No sé si eso... Sí, responde a mi pregunta. Ahora, yo tengo una pregunta a raíz de esa, ¿no? Entonces, Dios va orquestando lo que está pasando de acuerdo a lo que Él espera que suceda con todo. Entonces, por ejemplo, en estos asuntos de los tsunamis o un terremoto, si sucede, y pues obviamente hay muchas muertes y pues hay pérdidas económicas
y pues tantas cosas que cambian, ¿no? Cuando ocurre algo así. Entonces, ¿cuál debería ser mi posición entendiendo la Biblia, entendiendo, basándome en qué es lo que yo como cristiano, cómo debo verlo? ¿Debo verlo como algo que Dios quería que sucediera o que Dios permitió? Ok. Una vez más, pienso que la pregunta va en la misma dirección. Yo creo que sería bueno, Brady, definir un poquito aquí lo que es y también para quienes nos están siguiendo. Yo pienso que es bueno definir lo que es la soberanía de Dios. Es uno de sus atributos no comunicables. Y cuando hablamos de atributos no comunicables nos referimos a aquellos atributos que solo Dios posee y no los ha compartido con su creación. La soberanía de Dios, esencialmente, el concepto es que Dios reina, gobierna. Hay varios sinónimos para hablar de la soberanía, porque podemos decir que Él está sentado, que Él es supremo, que Él es glorioso, que Él es majestuoso. Entonces, ¿por qué es importante que definamos ese concepto para poder responder tu pregunta? Por lo siguiente, porque si definimos que Dios gobierna y tiene control absoluto, o como decía el teólogo Wayne Grudem, dice básicamente es el ejercicio del poder de Dios en el universo. Así él define la soberanía de Dios. Entonces, si Dios tiene control absoluto de todo lo que ocurre, los tsunamis, los terremotos y cada cosa, y de hecho la Biblia confirma esa verdad en Mateo capítulo 10, dice, aún un pajarito no cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Todos vuestros cabellos están contados. Es decir, la Biblia asume y presume el control absoluto de Dios de cada acontecimiento. O quizás, mejor dicho, en palabras de R.C. Sproul, no hay un solo átomo suelto en el universo. Y vemos, por ejemplo, en el plan profético de Dios, cuando tú vas, por ejemplo, a Mateo 24, Jesús habla de ciertos acontecimientos como terremotos, hambrunas, pestes y una serie de cosas que Él dice que están dentro del calendario de Dios. Entonces, contestando la pregunta, todos los desastres naturales y todos los acontecimientos en el universo están bajo la mano de Dios. Él sigue teniendo el control de esos eventos para llevar a cabo sus propósitos. Amén. Gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca del clima. Del clima no. ¿Del clima? ¿Cuánto está la temperatura? No. Ya, bueno, entonces el siguiente es acerca del tiempo de la historia, ¿no? Entonces, el asunto de que Dios entonces controla de dónde vamos, hacia dónde vamos, la sociedad de dónde se mueve, hacia dónde se mueve. Y, por ejemplo, nosotros todos acá somos migrantes. Nosotros vinimos acá a este país, no nacimos acá en los Estados Unidos, ahora vivimos acá. Entonces esos movimientos y la migración en el mundo completo, ¿Dios utiliza eso después o nosotros, por ejemplo, vinimos acá y nos movemos nosotros como personas y estamos acá, por ejemplo, ahora estamos sirviendo a través de este podcast, tal vez no hubiésemos logrado hacer eso si nos quedábamos nosotros en Ecuador, en Honduras, no lo sé. ¿Cómo entender eso? Una vez más, Brady, vamos al mismo concepto, retornamos al concepto de la soberanía de Dios. O sea, ¿qué tanto control tiene Dios de lo que ocurre en el mundo? Quizás esa es la pregunta esencial en la que tú y yo deberíamos reflexionar en esta noche. ¿Es Dios responsable de todo lo que ocurre en el universo? ¿O solo hay algunas cosas que Él tiene el control? ¿Hay algo en el universo que está fuera de su control? Esas son las preguntas que deben ser respondidas a través de los lentes de la soberanía. ¿Qué tanto control tiene Dios? Entonces, nosotros vemos desde, por ejemplo, el Salmo 139, cuando el salmista David está diciendo que todo lo que fue hecho en el vientre de su madre en cuanto a él, aun cuando era un embrión, dice David, mi embrión vieron tus ojos. Y dice, y todas las cosas que fueron allí hechas o formadas estaban escritas en tu libro. Una forma poética de David decir,
yo no nací accidentalmente y todo lo que ocurrió conmigo fue planeado por ti. Ahora, el apóstol Pablo, contestando directamente tu pregunta, cuando Pablo está en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, específicamente en el versículo 26, él apunta y dice que Dios ha hecho de un hombre todo el linaje de los hombres, de una sola sangre, y entonces dice que Él ha fijado los límites y los tiempos y la habitación de esos hombres. Literalmente la Biblia dice que es Dios quien decide dónde vives, cuándo vives, cuánto vives y hacia dónde te diriges en términos de migración. Nosotros podemos decir que llegamos aquí a través de una petición, quizás una persona, un familiar, pero desde el punto de vista bíblico, los planes de Dios, la Biblia claramente enseña que en los planes de Dios estaba que estuviéramos aquí en este momento. Nadie está fuera de lugar ni de tiempo. Todo el mundo está exactamente donde Dios quiere que esté. Y ahí sentí que querías preguntar algo aquí. Okay. Pero, por ejemplo... No todos a la vez. Mira, es un poquito delicado el tema de la migración, sobre todo, por ejemplo, con personas que salen porque han sido perseguidas en sus países o han tenido problemas relacionados con las pandillas o cosas por el estilo. Entonces, como cristianos, entonces debemos asumir la posición y decir, bueno, Dios permitió que tenga eso y entonces a raíz de eso yo pude venir a tener un futuro mejor acá. ¿Es correcta esa posición o no? Ok. Yo creo que tú pudieras inferir que si la persecución o la amenaza de la vida de alguien es específicamente el factor que mueve a un ser humano de un lugar a otro, desde el punto de vista humano tú pudieras decir que sí. Pero si lo elevamos a Dios, entonces la forma correcta, la formulación teológica correcta sería decir que porque Dios usa las circunstancias para llevar a cabo sus propósitos. Y nosotros vemos en historias bíblicas y pudiéramos pasarnos la noche entera hablando de eso. El caso, por ejemplo, de José, sus sufrimientos, la envidia de sus hermanos, es el medio de salvación para el pueblo de Dios, usando a un hombre. Y Dios usa todas esas circunstancias. De hecho, ese mismo, como Él concluye diríamos que cuando piensa en lo que ocurre, él concluye su reflexión de lo que ha ocurrido en su vida. José, en el capítulo 50 de Génesis, él dice, ustedes intentaron hacerme un mal, pero Dios lo cambió a bien. Entonces, definitivamente Dios orquesta. Tenemos el caso de Jonás. Jonás quería huir de Dios y Dios crea la tempestad, usa un pez, o sea, mueve la naturaleza para hacer lo que Él quiere. Para terminar cumpliendo su voluntad. Exactamente. Entonces, si Dios te quiere en los Estados Unidos y la única manera en que Él sabe que tú pudieras salir de tu país es a través de una persecución, entonces va a pasar. Entonces va a pasar. Él va a usar lo que Él tenga que usar para llevar a cabo sus propósitos. Sin importar si somos cristianos o no. Sin importar si somos cristianos o no. Sí. Es que aquí hay que aprovechar para sacarle el jugo a toda la experticia del pastor. La respuesta es que sí. La razón es, yo no sé si ustedes, y Nelly, que casi te he estado dando la espalda, no ha sido intencional, porque es Brady quien ha estado haciendo las preguntas, pero la realidad es la siguiente. Culpable. Ustedes han leído Proverbios capítulo 16, el versículo 4 dice que aún al mal lo hizo Dios para el día del mal. Definitivamente, Dios tiene propósitos aún con las personas malas, con aquellos que no le conocen. Y Él los mueve a donde Él quiera. O tal como dice Proverbios 21:1, el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo lleva en la dirección que Él quiere. Nadie escapa de ese control de Dios. ¿Okay? Sí, o sea, contestando la pregunta, sí, bien contestada. Aún los incrédulos están bajo ese control soberano de Dios. Ningún incrédulo está donde Dios no quiere que esté. Nadie está fuera del lugar donde Dios quiere que esté. Amén.
¿Ya me puedes dejar hablar? Lo siento Gracias. ya. Es que está emocionante, está bueno, me están respondiendo. Pastor, Brady acaba de mencionar acerca de la voluntad de Dios y lo que Dios permite. Y creo que en muchas iglesias o muchos cristianos llegamos a mencionar eso sobre la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué diferencia hay? Estaba pensando en lo que Brady estaba diciendo. O sea, si la pandilla no hubiera sacado a esa familia y esa familia hubiera tenido una voluntad de Dios en el lugar donde estaba, o este era el plan de Dios completo para su vida, ¿qué hubiera permitido Dios que pasara si esa pandilla no hubiera estado? Suponiendo... O sea, mencionaba esto solo para entender a lo que mencionábamos nosotros acerca de la voluntad absoluta y el concepto que tal vez mal dicho, pero voluntad absoluta y voluntad permisiva de Dios. ¿Qué diferencia hay o existe una diferencia dentro de eso? ¿O existen esos conceptos o realmente sí. no? Ok. Yo creo que yo estoy tratando de conectar y honestamente estoy tratando de ver, de relacionar la voluntad, como tú dices, decretativa de Dios o absoluta, o la voluntad de Dios de deseo o prescriptiva también se le llama. Pero creo que si entendí bien tu pregunta, es más en los términos de si algo que ocurre no ocurre en la voluntad absoluta de Dios y es más la voluntad pues prescriptiva, si ese era el plan original de Dios. ¿Es algo así la pregunta? Sí. Ok. Bueno, quizás deberíamos repasar entonces lo que es voluntad absoluta o decretativa. Hay asuntos y cosas en el universo que Dios ha determinado cómo sucedan. Y esas cosas que Él ha determinado, tal y como se le llama voluntad decretativa, quiere decir que han sido ya determinados previamente o decretados. Esas cosas van a ocurrir exactamente como Él las ha dicho. Un ejemplo de eso es el fin de la historia humana. Dios en su trono reinando y toda autoridad suprimida a sus pies. Toda lengua confesará a Cristo como Señor, en el cielo, en la tierra y en el infierno. Eso nadie lo va a cambiar. Los designios de Dios, de la historia humana, cómo serán ejecutados, eso está determinado por Dios. Ahora, la voluntad prescriptiva de Dios va en términos más de lo que Él ha dicho en su palabra, que el hombre puede o no obedecerlo. Y nota, por ejemplo, vamos a poner la situación de un creyente que Dios dice que tenemos que orar. ¿Sí? Entonces, si un creyente no ora y sabe que la Biblia dice que tiene que orar, pues está desobedeciendo y Dios no lo va a obligar a que ese creyente ore. Sabemos que esa es su voluntad. Sin embargo, no es un decreto de Dios, porque si Dios hubiese decretado que todo el mundo ore, ningún ser humano dejaría de orar. Entonces, tratando de contestar tu pregunta nuevamente, en el sentido de que si alguien está en la voluntad prescriptiva de Dios y está o no obedeciendo a Dios, saliéndose de esa voluntad o se sale del plan de Dios, la realidad es que ulteriormente podemos decir que aún esas personas que deciden desobedecer a Dios, Dios aún así sigue su plan. Y quizás eso traiga, Wilmer, quizás eso traiga una otra pregunta. Y es el hecho de cómo podemos nosotros entonces armonizar la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Porque básicamente lo que tú estás presentando es cómo Dios en un sentido quiere algo y el ser humano entonces va en una dirección opuesta aparentemente. Pero tenemos ejemplos bíblicos donde ambas verdades son presentados y el texto bíblico parece no tener ningún problema con presentarnos ambas verdades que parecen ser contradictorias. El caso, por ejemplo, de Judas Iscariote.
Judas Iscariote quería dinero. Pero la Biblia dice claramente en Hechos capítulo 2, cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés a los judíos, le dice que Jesús fue entregado por hombres perversos, dice, pero que todo ocurrió según el previo consejo y designio de Dios. Pedro literalmente hace responsable a Dios de lo que ocurrió con Jesucristo. Sin embargo, él no descarga la responsabilidad de los hombres. Dice, los hombres perversos lo hicieron, pero Dios también lo hizo. Entonces, para eso se han elaborado modelos teológicos, y quizás uno de los mejores modelos que explica eso es el famoso modelo o concepto de la concurrencia, que no es más bien que Dios decide hacer las cosas en una dirección, el hombre en la dirección opuesta está tratando de hacer algo diferente, pero ambas confluyen en una relación asimétrica, pero se unen. Es decir, y ejemplos como, por ejemplo, cuando tú ves el caso de Job, dice que los sabeos le robaron sus asnos y sus bueyes. Ahí está en Job capítulo 1. Pero ¿quién era quien estaba orquestando lo que estaba pasando en la vida de Job? Esas personas tenían el deseo de robarle hace mucho tiempo. Cuando Dios retira su mano de protegerle y permite que Satanás le pruebe, ¿okay? Esas personas hicieron lo que querían hacer, pero Dios estaba llevando sus propósitos en otra dirección. Entonces no sé si eso, creo que es un poco extenso, pero no sé si eso explica. Que esto conecta perfectamente con una pregunta que traigo, porque usted mencionaba que aún para el hombre malo Dios tiene un plan. Okay. Entonces, ¿y si el plan en mi vida se cumple, igual el plan para el hombre malo se cumple? Y no importa qué haga aquel presidente en Japón o aquel presidente en Corea, el plan de Dios se va a terminar cumpliendo tal y como Él lo dijo. Entonces, ¿nosotros terminamos siendo robots de Dios? Ok. Lo que tú acabas de preguntar ha sido un debate que lleva siglos y de hecho ha dividido el cristianismo, yo diría que desde probablemente el siglo III con Agustín y otros, pero básicamente en la Reforma estalla con la posición de Juan Calvino y luego posterior arminiano, el arminianismo. Esa tensión entre la responsabilidad humana o la libertad humana y la soberanía de Dios está presente en las Escrituras. Definitivamente está en la Biblia. La Biblia enseña que el hombre es moralmente responsable y tiene la capacidad de tomar decisiones. Pero la Biblia también enseña que Dios tiene control absoluto sobre las decisiones del hombre. ¿Hasta qué punto el gobierno de Dios, el control de Dios, limita la libertad humana? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Hasta dónde alcanza en cuanto a las decisiones humanas? Realmente la Biblia no nos aclara eso, y es uno de estos misterios que aceptamos como la Biblia lo enseña. La Biblia sí lo enseña, pero hay algo muy importante en este sentido. Yo creo que la Biblia sí claramente enseña que el hombre toma sus decisiones, o probablemente la mejor manera de contestar esta pregunta de la forma más sencilla es Proverbios 16. Dice que del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Entonces tú ves ambas verdades que pueden confluir. O el versículo 9 de ese mismo capítulo, Proverbios 16, dice que del hombre son los deseos del corazón, pero que Jehová guía sus pasos. Entonces, los hombres no son robots, ¿okay? Los hombres pueden ejercer decisiones, pero parece ser que esas decisiones están también circunscritas bajo la autoridad de Dios.
me gustó hace algún tiempo leí cómo hay dos teólogos que me encantan, A.W. Tozer y John MacArthur. Ambos tienen dos formas de presentar lo que tú acabas de decir de una manera gráfica. Tozer decía que la forma en que Dios lo hace es que es como cuando tú vas en un crucero y en ese crucero tú tienes ciertas libertades. Por ejemplo, en un crucero tú puedes ir a la piscina, tú puedes ir a un restaurante, hay actividades, hay recreación, una serie de cosas, y tú escoges lo que tú quieras hacer. Pero el capitán sabe a dónde va a llevar el barco y él no va a detener el rumbo porque tú no quieras. Tú dentro de ese barco tú puedes hacer lo que tú quieras, pero aún tú estás haciendo lo que tú quieras, tú sigues haciendo lo que el capitán permite que se haga en el barco. Así. Ese es Tozer. MacArthur dice que la libertad del hombre en cierta manera es como la de un preso en una cárcel. Se te permite comer, hay ciertos deportes que tú puedes practicar, hay ciertas actividades que tú puedes hacer, pero dentro de la cárcel. Nada se sale de nada esas se límites. sale. Entonces, en cierta manera, Dios tiene control de cada acción humana y al mismo tiempo le permite ejercer al hombre libertad para decidir. Y al hacernos, Te robaste el micrófono. Ahí sigo hombre. yo, ¿ah? No puede ser. solo un comentario acerca de eso. Al hacernos esta pregunta, como, pero Dios me tiene a mí como un robot haciendo lo que Él quiera y no importa lo que yo haga. al Gloria final a se Dios, cumple sí. Es el orgullo que nos hace pensar eso a nosotros. O sea, tratamos de ver al Señor como Es como pensar que nosotros como un ser somos humano más. capaces de tomar mejores decisiones que Él. Que Dios. el mismo Sí. Dios. Pegate el micrófono. No. Sí, o sea, llegar a pensar que, qué egoísta es Dios con uno al no dejarme a mí poder Decidir. hacer lo que yo quiero. Y si usted pensó, cuando hicimos esa pregunta, usted pensó, sí, es cierto, hermano, hay que orar mucho, hay que orar mucho. Se arrepienten. Ayuno y oración. Pastor, esta es una pregunta de uno de nuestros latituders. Así les llamamos a los que siguen el podcast. Ok. Porque es latitud 39. Dice así. ¿Cómo podrías explicar o interpretar los pasajes bíblicos que parecen apoyar la predestinación absoluta? Efesios 1:11 dice así: en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otros enfatizan la responsabilidad humana. Y nos puso como referencia Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Me imagino que lo que quieren saber es su posición ante Una vez más, una pregunta muy interesante. Voy a decir que es una pregunta muy interesante. Yo voy a remontarme una vez más al concepto de la soberanía de Dios, Nelly. En este sentido, ¿qué tan soberano es Dios? Si definimos a Dios como un ser que gobierna, y ya dijimos que la soberanía per se, propiamente dicho, quiere decir que Dios tiene gobierno absoluto, control, Él ejerce su poder a través de la creación o en la creación. Lo ejerce en todo el universo, Él tiene control de todo lo que ocurre. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es si Dios sigue siendo soberano en la salvación. Porque parece ser que el verso de Efesios 1:11 menciona varios elementos. Me encanta más la versión en inglés porque en inglés utiliza la palabra consejo cuando dice designio. Habla de predestinación, habla de voluntad. Entonces, dice que Dios nos escogió según el beneplácito de su voluntad, el designio de su voluntad. Y me parece que el versículo 6, cuando dice que somos escogidos en el amado, dice según el puro afecto de su voluntad.
lo que eso, en español, lo que eso significa es porque Él lo quiso así. Y no quiero usar quizás, no sé si es ofensivo la expresión porque le dio la gana para algunos, pero la expresión definitivamente es una expresión así. Es porque Él quiso hacerlo. Entonces, eso no invalida la responsabilidad que tienen los hombres de responder a lo que Dios hace o ha hecho en Cristo. Sin embargo, la Biblia parece ser muy clara al respecto de que la salvación es obra de Dios y nace con la decisión de Dios. El hombre no tiene nada que ver con la salvación en términos por decirlo así, del origen de ella. El hombre es completamente un receptor. Y la Biblia es bien clara en este aspecto cuando dice que el hombre está ciego, está muerto en delitos y pecados. El hombre no tiene habilidad o capacidad en sí mismo de aportar a su salvación. Y sería una idea tonta si alguien está ciego y tiene la habilidad de ver porque sigue siendo ciego. O si alguien está muerto y tiene la habilidad de resucitar porque no se resucita. Efesios 2 dice que estábamos muertos sin Cristo. Entonces, la salvación es una obra de Dios, es una iniciativa de Dios. Yo creo plenamente que nace en el corazón de Dios. Dios lo decide desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. ¿Y cuál es el papel que juega la responsabilidad humana? Ese pasaje que tú mencionaste de Deuteronomio 30, pudiéramos añadirle otros. Ahí está Josué, capítulo 24, el versículo 15, donde Josué llama al pueblo a tomar una decisión. Dice, escojan a qué Dios ustedes van a servir. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, estas invitaciones o respuestas humanas que se esperan sino posterior a lo que Dios ha hecho, parece ser un patrón bíblico. El hombre siempre se espera una respuesta humana, pero no es la respuesta humana la causa de la salvación, sino resulta como un efecto de la salvación. Porque la causa siempre termina siendo la soberanía de Dios. Exacto. La causa está en Dios. Es Dios el origen de la salvación. Es Dios quien ha provisto esa salvación. Es Dios quien la ideó. Es Dios quien la decidió. Muy bien. Entonces, la realidad es que el hombre, en este sentido, el hombre es un receptor. Entonces, básicamente el problema que tenemos es que calificamos a Dios bajo la óptica humana, como otro de nosotros. Entonces, por eso nacen todas estas preguntas, ¿verdad? Gracias. Pero igual hay más. Sí. Vienen más en camino. Bueno, estuvimos hablando y ya estamos como del segundo al tercer parte, ¿no? Del tiempo de historia y ya estamos entrando y saliendo de los sucesos individuales. Intentando salir, aunque es difícil. No, pero antes de salirnos completamente de allá, entonces obviamente está completamente entendido que Dios tiene control absoluto de todo lo que sucede. Y entonces obviamente de algo como lo que nos sucedió recientemente a todos de la pandemia del COVID-19, pues Dios tuvo el control absoluto de lo que pasó. Está claro eso. Pero si lo traemos a un caso, por ejemplo, no es un caso mío personal, pero muchas familias estoy seguro que estuvieron en esto. En la familia falleció alguien a causa del COVID-19. Entonces, si Dios controla todo el COVID-19, y hay dos casos dentro de eso, ¿no? El uno es si era alguien que no conocía a Cristo, y entonces entra un poco con el aspecto de la predestinación de la que recién acabamos de hablar. Entonces, es claro que Dios sabía que esa persona iba a fallecer sin aceptar a Cristo en su corazón, uno. Y el otro aspecto es de alguien que sí conocía a Cristo. Entonces debemos saber que no fue algo no fue un mal manejo médico, no fue que se rehusó a tratamientos con el médico por la razón por la que falleció, sino que Dios tuvo el control y esa alma tenía que irse en ese momento porque era voluntad de Dios. ¿Está correcta esa conclusión? Sí, y yo creo, Brady, que yo creo que respondimos esa pregunta anteriormente cuando citamos Hechos 17:26, que Dios ha fijado los límites y el tiempo y la habitación de los seres humanos.
Y de hecho, Jesús lo dice también en Mateo capítulo 6, cuando en su sermón del monte, él dice que por más que tú te afanas, no puedes añadir un segundo a tu vida. Esa es la traducción adecuada, aunque algunas traducciones dicen un codo. Ahí no está hablando de estatura, ahí está hablando de la vida, del afán de la vida. No puedes añadir un segundo a tu vida, un segundo más. Nadie se muere antes ni después de lo que Dios ha determinado. Así que en cierta manera nosotros podemos ver muertes a destiempo desde la óptica humana, podemos ver accidentes desde la óptica humana, pero Dios no tiene accidentes. Dios tiene control absoluto de todo lo que acontece. Y yo quiero, no es que quiero saltar tu pregunta, yo quiero volver a Nelly en esta pregunta anterior que tú hiciste. Nelly, volviendo a esa pregunta, ¿qué tan soberano es Dios en la salvación? Esa es la respuesta a esa pregunta. Si Dios es 80% soberano, entonces el hombre tiene una participación de un 20% en la salvación. Si Dios es 50% soberano, el hombre tiene un 50% de participación. Si Dios es 90% soberano, el hombre tiene un 10% de participación. Si Dios es 99%, el hombre tiene un 1%. Pero al parecer, la Biblia enseña que Dios es 100% soberano. O sea, es su gobierno, su control es absoluto. Entonces, cuando yo veo a un Dios que tiene control absoluto de todo lo que acontece en el universo, la salvación no escapa de eso. Entonces, definitivamente Dios decide la salvación de las personas. Quería dejar ese punto claro. Clarísimo. Sí. ¿Se parece tan claro? Unos aplausos, por favor. Sí. Yo creo que este episodio me lo voy a tener que ver varias veces Está con libretita. Hay que analizar bastantes cosas. Entonces, ahí ya está respondida. Yo traía otra pregunta, pero creo que ya no. Pero la voy a mencionar acá por si acaso alguien la tenga. Y es entonces, todo está dentro de la soberanía, de la voluntad de Dios, aún, por ejemplo, fallecimientos. Esto lo dijo cuando dijo, nunca es muy temprano, nunca es muy tarde. La muerte de un niño, la muerte de un bebé, por un accidente o por cualquier situación, ¿verdad? Entonces, Sí. es simplemente está dentro de la voluntad de Dios y él ya sabía que iba a pasar así. Sí. Sí, pastor, aquí le llamamos story time. Story time. Tenemos un story time. Muy En esta bien. ocasión le traigo una pequeña historia sobre un amigo. Ok. Este amigo era cristiano. Menciono era, como espacio abierto ahí. Él iba constantemente a la iglesia y cabe resaltar que era el único cristiano de su familia. Ni sus padres, ni sus hermanos, ni sus tíos, nadie más. Entonces vivía con esa lucha constante de dedicar tiempo en la iglesia, no a tu familia, pero ¿qué estás yendo allá si eso de lo que hablas no es cierto y todo? Esa lucha que pueden llevar a ese tipo de personas. Entonces él se enfrentaba a esta lucha. Pues llega un tiempo, por poner una fecha, a 2016, muere su esposa. Muere su esposa repentinamente. No habían factores, no habían enfermedades ni nada que traía durante ese tiempo. Fue espontáneo. Y en 2016 dije, ¿no? Sí, pensé que habías dicho 19. 16, era 16. 2016 pasa eso y 2017 muere su mamá. Al paso de esto, O sea, joven... su esposa y después su mamá, Sí, ¿no? sí, en el trayecto de un año. Entonces, al paso de esto, él cae totalmente y se aleja totalmente de la iglesia. Entonces, ahí surge un debate. Él era cristiano, él pierde su salvación. ¿Qué pasa con su vida? ¿Por qué, si él, siendo el cristiano de la familia, porque Dios permite que esto tan fuerte suceda? Porque me imagino que
lo de las críticas y todo eso que pasaba en su familia se vuelve nada después de ver el fallecimiento de su esposa y luego el de su mamá. Entonces esa era la historia que traía. Muy bien. Sigue vivo tu amigo. ¿Manda? Sigue vivo. Está Esta vivo. persona Tu sigue amigo. vivo. Sí, Está vivo tu amigo. Ok. Ok. Yo creo, Wilmer, interesante, muy interesante tu pregunta. Sobre esa pregunta, voy a darte una versión corta. Te voy a llevar a Mateo capítulo 13. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, Jesús dice que hay una parte de la semilla que cayó entre piedras o pedregales. Ese terreno le provee poca profundidad a la semilla, por lo tanto la raíz de esa semilla es superficial y el sol tiende a quemar la planta, no da fruto. Jesús dice, cuando explica la parábola, dice que así son personas, significa que son personas, son aquellas personas que reciben la palabra con gozo y cuando viene la prueba, desaparecen. Lo interesante es que en la misma parábola, la buena tierra recibe la semilla con raíces profundas, recibe el sol, el mismo sol que quema a la planta que fue plantada en piedras, es el mismo sol que le fortalece o le da vida a la otra semilla. Y esto para significar que las pruebas en los creyentes verdaderos purifican el alma y fortalecen la fe. Eso está claramente, ahí tienes Primera de Pedro, ahí tienes Santiago, que no debemos de sorprendernos cuando atravesamos diversas pruebas, que la prueba produce paciencia y que la misma prueba también dice que purifica nuestra fe como el oro. Fuera de discusión. Ahora, la versión larga para responder esa pregunta es el libro de Job. Nosotros vemos en el libro de Job es un caso similar al de tu amigo. Y es interesante que el libro de Job, el tema central del libro de Job es la soberanía de Dios y específicamente un aspecto que no hemos tocado. Yo estaba esperando que alguno de ustedes me lo preguntara, pero no sé, quizás me voy a adelantar, pero hay un aspecto de la soberanía de Dios que es el aspecto práctico para el creyente y es cómo el gobierno de Dios, su gobierno en el universo tiene que ver conmigo como creyente, cómo eso me afecta, cómo afecta a mi vida, y a eso le llamamos providencia. El ejercicio de la soberanía de Dios, en particular en la vida de un cristiano, se le llama providencia. Cómo Dios orquesta y ordena, controla, gobierna el mundo y los acontecimientos y pudiéramos decir también tus circunstancias para hacerte bien, como vamos a ver quizás ahorita Romanos 8:28 si tenemos tiempo. Pero el punto es, en el libro de Job, tú tienes una persona que lo pierde todo y que no tiene, nosotros los que leemos el libro, Nelly, los que leemos el libro de Job, nosotros tenemos la visión del autor y sabemos la escena celestial donde Satanás quiere probar la vida de este hombre y dice que este hombre le es fiel a Dios porque Dios le bendice. Pero Job no tiene esa información. Exacto. Es el lector que tiene esa información. Para Job, Job no entiende nada de lo que está pasando. Y lo que ustedes pueden ver en esa historia es que él comienza a perderlo todo y luego comienza a cuestionar a Dios. En un momento, al principio sabemos que él respondió apropiadamente y sea el nombre de Jehová bendito, Jehová Dios, Jehová quitó, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré. Tenía una buena teología, pero luego él comienza a cuestionar a Dios. Y lo que vemos es que en el capítulo 38, cuando finalmente Dios le responde, Dios no contesta ninguna de sus preguntas y los papeles se invierten. Dios le da un despliegue
es una cátedra de la creación. Y en el capítulo 38 ustedes comienzan a ver, literalmente Dios comienza a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el avestruz? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el león? ¿Dónde estabas tú? ¿Sabes tú dónde yo guardo la nieve? ¿Sabes tú cómo yo hago los relámpagos? ¿Sabes tú? O sea, este hombre quedó abrumado y Dios en ningún momento le da razones de lo que está haciendo, aunque Dios sí tenía sus razones, Él no se la da. Y el tema central del libro de Job es: Dios es soberano, Dios gobierna los acontecimientos de la vida de las personas, especialmente de sus hijos, y Dios es Dios. Por eso decía R.C. Sproul que si había un atributo que le gustaba a Dios era la soberanía, porque es que la soberanía es lo que hace a Dios ser Dios. Un Dios que no tiene control de nada. Yo no sé si ustedes han escuchado una posición teológica que se llama el teísmo abierto. El teísmo abierto enseña que Dios no tiene control, ni conoce el futuro, ni lo puede afectar. Pero el deísmo, que es otra posición teológica, enseña que Dios hizo al mundo y perdió el control y lo abandonó. Se salió de control del universo y Dios abandonó el mundo. Y el mundo está establecido bajo leyes mecánicas que Dios dejó. Pero Dios dejó el mundo. Eso enseña el deísmo. Ahora, la Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña claramente que Dios está en contacto con su creación, la sustenta, la cuida. Y en el caso triste de tu amigo, Dios seguía sentado en su trono. Y las cosas que Dios permitió que ocurrieran en la vida de tu amigo, Dios tiene sus propósitos al hacer esas cosas y no tiene que explicarlo, precisamente porque es soberano, porque no lo hace con Job. Y en el sufrimiento Dios no tiene que darle explicación a nadie de lo que Él hace y por qué lo hace. Lo voy a decir en palabras de A.W. Pink, un teólogo del siglo XX, puritano. Él dijo, explicando la soberanía de Dios, él dijo que es el arte de Dios hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere y donde Él quiere. Sin necesidad de dar explicaciones. Sin dar explicación. Eso es soberanía, en palabras de W. Pink. ¿Ok? Muchas gracias. Los tres así. Solo para terminar en ese punto, y creo que el mayor problema o la equivocación del ser humano consta de buscarle el porqué a Dios uno mismo. Sí, tratar de encontrar la explicación. Sí, Claro. Hay algo también, quizás una frase para resumir la soberanía de Dios en el libro de Job es: deja a Dios ser Dios. En respuesta a la pregunta de que si tu amigo era salvo o no, la Biblia claramente enseña la perseverancia de los santos. Y esto es bien interesante porque vamos a volver a la pregunta de Nelly. Ujú. Dios ha determinado la salvación de quien Él se ha propuesto salvar y esas personas no se van a perder. Por eso cuando Jesús dice en Juan capítulo 10, las que tú me diste, nadie las puede arrebatar de mi mano. Yo doy mi vida por mis ovejas. Todos estos conceptos de la Biblia, de la salvación es un asunto determinado en la mente de Dios. Aquellos que Dios ha escogido no van a perderse. Entonces, pero aquellos que Dios ha escogido van a perseverar. Por eso el escritor a los Hebreos dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cierto? Hebreos 10 dice, pero si retrocediere no agradará a mi alma. Pero no se termina ahí. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que se mantienen para preservación del alma. Los santos escogidos de Dios o elegidos perseveran hasta el fin. Entonces, una característica de un verdadero creyente es que se mantiene en medio de las pruebas. El que sale corriendo en medio de las pruebas eso es una clara evidencia de no haber conocido a Dios. Pastor, pero podríamos pensar que ese amigo si puede regresar. O en realidad después de algún tiempo ya está más que seguro que no. O Bueno, tú abriste la otra posibilidad. La otra posibilidad es que si es un creyente y se va de, vamos a decir, de la familia de Dios, abandona
va a regresar, si es un verdadero creyente, termina regresando, tiene que regresar. No es que tiene que regresar, pero si no regresa, dice Primera de Juan, no eran de nosotros. Nunca lo Estaban Nunca por lo ahí fueron. y nos confundieron. Sí. Que ahí va eso de la emoción versus convicción. Que llega a tener el ser humano en cuanto a la salvación, en cuanto a Dios. Hoy sí seguí. Tengo permiso. No, mencionábamos hace un momento el asunto de que Dios controla también a los malos. Bueno, la Biblia los dice como los malos, ¿no? Y pues ya llegando al último de nuestras áreas, que son las decisiones de los seres humanos, que tiene que ver también con los pecados de los seres humanos. La Biblia menciona que Dios utilizó al faraón para que siguiera su corazón endurecido de tal manera que la obra sea así de grande en cómo salió el pueblo de Israel del mismo Egipto. Entonces, trayéndolo ya a nuestros tiempos, se puede decir que el asunto de las violaciones o los asesinatos, entonces cuando alguien agrede a alguien de esa manera, ¿es también Dios utilizando a ese agresor, a esa persona, para bienestar de alguien más? ¿Eso se reduce solamente para los cristianos? ¿O cómo ver este asunto de las violaciones, asesinatos? Esa pregunta, Brady, es una pregunta difícil. Porque la forma de parafrasear esa pregunta, como se ha escuchado tantas veces, es si Dios es todopoderoso y soberano, ¿por qué existe el mal? Y a esa pregunta se le ha llamado el talón de Aquiles del cristianismo. Es una pregunta difícil de responder, pero debemos partir de la base que no estamos en el cielo. Estamos en un mundo caído. Y hay consecuencias de esa caída de Génesis 3. Y nosotros la vemos a diario. Los asesinatos, las enfermedades, el deterioro de nuestros cuerpos, el daño al mismo planeta Tierra, son consecuencias directas del pecado. Ahora bien, Dios se propone mover la historia a su fin, lo que Él quiere hacer. Muchas de estas acciones que ocurren en la tierra, vamos a ir a Romanos capítulo 1, que continúa el mismo tema de la caída. Dice que como una expresión de juicio de Dios, Dios abandonó al hombre a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen. El versículo 28 dice, están atestados de maldad, crueldad, son desobedientes a los padres, ingratos, desleales, y inventores de todos los malos. Dice que se alegran con aquellos que hacen cosas malas también. No solamente las hacen, sino que se alegran con los que lo practican. Entonces, el hombre está tomando, como decimos, de su propio chocolate. Entonces, tú no tomaste el en hombre cuenta como raza. Como raza. Cuando Romanos dice que no aprobaron tener en cuenta a Dios, antes bien adoraron a cualquier cosa antes que Dios. Y recuerda, la idea del hombre es que el hombre se cree Dios. Entonces, si tú te comportas de esa manera, la respuesta de Dios es un abandono. Romanos utiliza la expresión abandono, pero la idea de ese abandono es Dios ha quitado restricciones y ha dejado que el hombre pues pueda en cierta manera cosechar los frutos de su desenfreno. Es como, miren, Romanos capítulo 1, que es básicamente el espejo de Génesis capítulo 3, la caída, es lo siguiente. Ustedes ven como una pequeña bola de nieve produce una avalancha. En cierta manera, Dios ha aguantado y ha aguantado el desenfreno humano. Pero llega un punto donde dice Romanos que Dios quita la mano y deja que la bola se haga más grande y siga su curso. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, y la otra cosa es que esa pregunta parte de una premisa errónea, porque hablamos de muertes de inocentes. Entonces, ¿quiénes son los inocentes? ¿Hay inocentes? Porque no hay inocentes. Entonces, no hay niños, no hay adultos, no hay personas. Somos pecadores.
Desde nacimiento. Desde nacimiento. Entonces, la Biblia no habla de inocentes. Es una raza caída en un mundo caído en rebelión contra Dios, y Dios ha dejado que el hombre coseche los resultados de su propia depravación. Y eso es importante. Entonces, pero hay una promesa de restauración y está en Cristo. Entonces, no todo está perdido. Ahí está la salvación, ahí está Cristo, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Entonces, eso es importante también. Es inevitable que yo le pregunte esto porque usted medio lo mencionó por ahí. Entonces, cuando el bebé nace, entonces ya es pecador. ¿Sí? ¿Sí, no? Sí, Es que- la Biblia dice eso. Ok. Y entonces, si la segunda venida de Jesucristo pasa el día siguiente de que ese bebé nace, ¿qué pasa? Me con robaste eso? la pregunta. Es que la verdad es que yo no tenía esa pregunta acá, pero el pastor más o menos lo mencionó, Sí, sí, entonces se fue. Déjame decirte que esa es otra pregunta. Todas las preguntas de ustedes son preguntas difíciles. O sea, yo creo que para que le hiciera a usted pregunta difícil. Yo voy a tomarme unas vacaciones para la próxima invitación. Si ustedes ¿Cómo? hacen preguntas. Hay otra invitación ya comprometida el pastor. Ok. ya. Ustedes hacen preguntas difíciles. Bueno, es una pregunta difícil, y la razón por la que es una pregunta difícil es porque básicamente hay dos posiciones teológicas que pueden responder esa pregunta, y obviamente en dos ángulos diferentes. Hay quienes piensan que los seres humanos no desarrollan conciencia hasta cierta edad. Y entonces eso crea la posibilidad de situaciones de niños especiales, como niños con síndrome de Down o Edwards o cualquiera de estos síndromes, donde estos niños, o por ejemplo hay grados severos de autismo, donde estos niños realmente no tienen conciencia. Y yo que trabajo en esa área, te puedo decir, no tienen sentido de juicio, no tienen sentido de la realidad, están completamente sin conciencia de lo que está pasando, no tienen conciencia de ellos mismos ni tampoco del entorno que les rodea. Entonces, esa pregunta es compleja porque cuando pensamos en Dios, Dios no es parcialmente justo, Dios es 100% justo. Y la Biblia enseña claramente en Romanos que quienes han pecado sin ley, deben ser juzgados. Entonces, claramente, y la Biblia enseña que hay grados también de juicio, que aquellos quienes tenían mayor conocimiento, la Biblia dice, recibirán mayor castigo. Hay algunos teólogos que piensan que hay niños, y entonces eso varía. Tú puedes tener un niño de 4 años con un nivel de conciencia impresionante, y los hay. Y puedes tener un niño de 8 años que no tiene el nivel de conciencia de ese niño de 4 años. Que Entonces, también los hay. exacto, Niños de 35 años. exactamente. Entonces, ¿qué tanto puede entender la realidad de pecado, de su pecado, un niño de 3 años? Probablemente muy poco. Hay niños de 4. Yo conocí al Señor a los 4 años. Dios en su misericordia me abrió los ojos y yo entendí el Evangelio y me consideré pecador y lo entendí clarito. Mi abuela me predicó una noche y lo entendí con toda luz y claridad. Pero yo tengo un hijo de 5 años que yo creo que no lo ha entendido todavía. Es bastante inteligente, pero no lo ha entendido. Y obviamente eso también responde a lo que hablamos, la predestinación. Dios ha escogido personas y Él le va a abrir el entendimiento cuando Él lo ha decidido hacer. Ese es otro tema, pero volviendo a la pregunta, no quiero irme de la pregunta. Algunos teólogos piensan que definitivamente hay un nivel de conciencia que hace a la persona, por decirlo así, lo hace entender su situación de pecado, y si eso no se puede, por decirlo así, atribuir a cada niño o prescribir a cada niño, porque eso varía. Hay quienes dicen que todo ser humano, desde el vientre mismo, no hay ningún inocente, y por lo tanto cada ser humano es responsable desde el vientre. Esa es la otra posición.
y hay argumentos para defenderlo también. El Salmo 51 dice, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Ah. ¿Ok? Eso inclusive nos habla desde la concepción habla de eso. Pero sin embargo, mira lo complejo que es el tema. Es el mismo David que en su pecado con Betsabé utiliza esa expresión en el Salmo 51. Pero es el mismo David que en 2 de Samuel, cuando el hijo que le nace, el primer hijo que le nace de su relación con Betsabé, muere, él utiliza una expresión, él dice que él lo volvería a encontrar. Él deja de ayunar y no sé si recuerdan cuando él dice, no, ya yo no tengo que estar más triste, dice, yo iré a donde él está. Entonces, ese pasaje también se usa para explicar de que, por ejemplo, ese niño murió. ¿Qué pasa con eso? Exacto. ¿A dónde va ese Y niño? David está diciendo que lo volvería a ver. Y sabemos que David fue Era salvo un varón conforme al corazón de Dios. y está en la presencia del Señor. Entonces, definitivamente, si David dice que iba a volver a ver a su hijo, era porque la esperanza estaba ahí de que eso era posible. Entonces, tú puedes ir en los dos lados y según tu investigación, tú te inclinas en una dirección, en la otra. Perdón que interrumpa, pero es del mismo tema. No es tanto una pregunta, o sí, o tal vez un consejo a quienes tienen cargo a niños, hijos, sobrinos, nietos, maestros que tienen la oportunidad de hacerlo, porque no todos lo tienen. ¿Cómo deben dirigirse a ellos con respecto a eso? Desde que son pequeñitos, 2 años, 3 años, o sea, tienen la oportunidad, ¿sí me hago entender? ¿Qué deben hacer? ¿Esperar ¿Hasta a que dónde cumples con tu responsabilidad? Sí, como adulto que está cercano a ese niño? Ustedes se refieren en cuanto a la salvación, Sí, me imagino, sí. explicarle el Evangelio. Correcto. En la Biblia tenemos ejemplos desde que los niños pueden escuchar. Deben de escuchar, porque claramente la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo te puedo decir que nosotros empezamos desde que estaba en la barriga, empezamos a leer la Biblia ahí y a cantar. Y desde que nacieron le compramos a una niña una de esas Biblias de bebé. Bueno, fue mía la primera y tenía una Biblia de colorear y todo eso, o sea, todo el tiempo. Porque la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 6, dice que Se los predicará y se los... estando en la casa, sentado, cuando camines, cuando te levantes, al acostarte, todas esas cosas. Entonces definitivamente no hay un tiempo para esperar. Ese niño tiene un alma. Entonces, desde que se puede, o desde siempre, hay que expresarle que es un pecador, que necesita a comenzar. Cristo. Exacto. Y más, y no importa en la dirección, si tu convicción es que el niño, desde que está en el vientre, es responsable de pecado y si muere, va al infierno, pues con mayor veras le tienes que predicar. Pero si es la otra posición de que tú no sabes cuándo tiene conciencia, pues como no lo sabes, como quiera tienes que predicarlo. O sea, de una u otra manera, como quiera tienes que hacerlo. Gracias. Es adecuado. Sí. Bueno, ya que estamos hablando acerca de niños y acerca de nacimientos y todo esto, el asunto del... no sé, voy a poner este nombre, tal vez me esté equivocando al utilizar esta terminología. Cuidado. Control poblacional. Okay. ¿No? Entonces, Control natal. Ajá, control natal. O prenatal en caso de evitarlo antes. Entonces, cuidado. Sí, cuidado. Sí, Es un sí. médico, Yo cuidado. no sé, por eso me intenté lavar antes de cometer el error. No, pero yo sé que, por ejemplo, muchas personas o muchas, no sé, religiones o sectas se van al asunto de que las mujeres no se pueden ligar, ¿no? Porque entonces tú estás cortando la voluntad de Dios ante cuántos hijos Dios te quiere dar. Aún los cristianos. Y aún por eso yo dije religiones, ajá. sectas, no sé dónde ponerlos, ¿no? Y entonces, ¿qué posición nosotros debemos tener? Entonces, estoy cortando verdaderamente la voluntad de Dios cuando yo decido con mi pareja, porque bueno, yo soy varón, ¿no? Pero si una mujer decide
ligarse o ya no tener más hijos? ¿O debe simplemente manejarlo de otra manera? O si decide nunca tener. O si decide no ha nunca tenido tener. ninguno. Tal vez no es tal vez algunas parejas sí es en cuanto a conciencia de no, verdaderamente yo no puedo mantener una boca más en mi casa. Tal vez no tienen una razón, tal vez simplemente no quieren, tal vez tuvieron malas experiencias con niños, no sé. La pregunta es, en todos esos casos, ¿es pecado al no hacerlo? ¿Es pecado hacerlo? Ok. Una vez más, yo les voy a traer al mismo concepto de qué tan soberano es Dios. Y recuérdense, el concepto es Dios gobierna 100% los acontecimientos y circunstancias que ocurren en el universo. Nosotros no podemos explicar de una manera, diría yo, completa y satisfactoria cómo interactúa la responsabilidad humana o las acciones o la libertad humana y ese gobierno de Dios, cómo es esa interacción al 100%, cómo ocurre. Sin embargo, sí ocurre. Y lo que acabo de decir es lo siguiente. Si tú decidiste tener 2 hijos y 2 hijos es que tú tienes, lo que ocurrió realmente es que Dios quería que tú tuvieras 2 hijos. Tú decidiste usar un método. Dios había dicho que iban a ser 2. Entonces, es importante entender lo siguiente. Cuando hablamos de soberanía de Dios, tenemos que entender que el Dios que ha determinado los fines, Él también ha determinado esos medios. Si Dios ha dicho que es un hijo, de ahí no pasa. Es un hijo. Tú puedes hacer lo que tú quieras, no vas a tener más de un hijo. Él dijo que iba a ser un hijo. Los medios, ya sea que una situación de salud, abortos involuntarios. Y hay que entender, en cierta manera, y quizás haciendo un poco de regresión en tu pregunta, cuando tú decías, pero hay personas que el argumento de ellos es tú, si tú te cortas las trompas, tú estás atando las manos de Dios. No es cierto, y la razón por la que no es cierto es por lo siguiente. Aproximadamente más del 50% de la unión o de los embarazos reales, de la unión de el óvulo con el espermatozoide, resultan en abortos espontáneos. Es solo un 30% de esas uniones que resultan en embarazos viables. Estamos diciendo que potencialmente hablando, cada nacimiento es un milagro. Porque tú estás diciendo que de 100, 70 van a fallar. Entre 50 y 70 van a fallar, aproximadamente. Entonces, no hay nacimientos accidentales. Definitivamente no lo hay. No lo hay. Eso es contestando eso. Hay razones también que tenemos que entender que son médicas. Hay personas que no pueden tener más hijos por condiciones médicas y también Dios ha dado ciencia a los hombres, ha dado gracia. Y recuérdense también que Dios pone sus deseos en los corazones de las personas. Tú dices, yo no quiero tener más hijos y me voy a preparar. Y tú piensas que es tu decisión, pero realmente es lo que Dios quiere y es su deseo que ha sido puesto en tu corazón para que tú no continúes teniendo hijos. O pudiera ser la situación que Dios entonces usa circunstancias. Yo te puedo decir que yo conozco casos de personas que han querido tener más hijos, pero tienen alguna situación médica y por razones médicas no pueden seguir teniendo hijos. Entonces Dios usó una circunstancia para cerrar ese capítulo en la vida de ese creyente, a pesar de que el creyente probablemente quería, pero Dios había dicho que eran 3. Pero la única manera que esa persona iba a poder mantenerse con 3 es con una situación de enfermedad, una condición médica, quizás un sangrado, qué sé yo, un útero que ya no una mala experiencia en el parto. Exactamente. Entonces Dios usa esa condición y dice, ¿sabes qué? Ahí está, hasta ahí llegaste. Muchas gracias. Ahí solo quería mencionar dos cosas. No puedes. 2 cosas, pastor. 2 cosas. Uno es que sobre lo que usted mencionaba, que desde que estaba
a su esposa embarazada. Desde ese momento usted ya leía la Biblia, ya cantaba con su bebé. Y fíjese que la primera vez que yo escuché eso, yo dije, pero qué exagerado es. O sea, ¿cómo es posible? No, pero eso tiene razones, hay razones médicas también. Lo que pasa es que los niños escuchan, ya pueden escuchar, y por eso se recomienda, por ejemplo, utilizar musicoterapia, por ejemplo, música clásica, porque va desarrollando especialmente el área artística. Y yo te puedo decir, todos los hijos míos y de mi esposa tienen habilidades musicales. Tú puedes decir que eso quizás fue puramente providencial, porque Dios lo quiso así, pero definitivamente los niños que son expuestos a habilidades artísticas tienen la tendencia a desarrollar ciertas habilidades artísticas. Bueno, y también un poco de los genes, ¿no? Sí, Porque, sí, no también la parte dijimos genética. eso, pero pues el pastor Sí, también es músico. Completo. Algunas cosas, sí, son también la genética importa, definitivamente. Claro. Y justo a eso iba, que un comentario de un médico en una clase me hizo comprender eso. Y también no queremos tal vez leerle la Biblia, ya cuando nacen no queremos leerle la Biblia a nuestros hijos, pero sí ya le damos un aparato, un iPad, o ya les ponemos frente al televisor desde muy pequeños porque les gustan los colores o porque van desarrollando Entonces, sí, qué mejor manera también de pequeños ya involucrarlos en las cosas de Dios. Claro. Y otra cosa, pastor, esta es una pregunta demasiado seria. Ay. Me suena que va por Sí, todo, que no todo es lo seria. contrario. No, Huele que va por serio, otro pastor. lado. Usted dijo que recibió al Señor a los 4 años. Aquí hay alguien que le ganó, pastor. Y yo quería preguntarle a usted como No puede médico, ser, pastor. no puede ser. Brady Yair Mendoza dice que a los 2 años... No, No, yo no he no, dicho no, 2 años. Y mi mamá está acá detrás de cámaras. ¿A qué edad fue? A los 4. A los 2 años me dijo igual. Mentira. A los 2 años. Yo le dije que era imposible y él dijo que no. No, Pero ahora Brady, ya es que Brady era- es sumamente inteligente, eso se puede creer. Muchas gracias. No, yo ahí sí les traía un chiste, pastor. ¿Le puedo contar un chiste? Claro, dale. ¿Usted sabía cuál fue el primer aparato tecnológico que se vio en la Biblia? Ah, es bíblica la pregunta. El chiste. No, es que estamos hablando de la soberanía. Ok. Entonces, estamos hablando de No Biblia. tengo ni idea. Es el mini estéreo. ¿Cómo? ¡Ay, no! Mira que el pastor se ha estado riendo genuinamente todo el podcast. Explícate. Es bueno. ¿Por qué el Ah, ministerio? mini estéreo. Ministerio. Del Oh, ministerio. ministerio. Buenísimo. Para los que no les gustan los chistes. Es buenísimo. Ah, no. No, pero muchas gracias, pastor. Estamos llegando al final. No sé si No, nos estamos hay- haciendo preguntas. Yo creo que podemos hacer las de los latituders. Ok. Que nos Bueno, ya hemos mandaron. hecho algunas. Sí. A ver, difícil o fácil. ¿Cuál ha sido fácil esta noche? Déjenme respirar. Ni la de Wilmer fue fácil. A ver. Ministerio. Pastor, ¿es voluntad de Dios que todo ser humano se convierta a Él o no? ¿Qué dice usted? Bueno, contestando esa pregunta, ustedes hicieron referencia al principio, Nelly, no sé si recuerdas, de la voluntad de Dios absoluta o decretativa y la voluntad de Dios prescriptiva. Y claramente nosotros podemos decir que el deseo de Dios, tanto como aparece, por ejemplo, en San Juan 3:16, como aparece en 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, nos hacemos la pregunta, si Dios quisiera que el mundo entero se salvara, en el sentido decretativo, absoluto, si Él lo ordena que ocurra, ¿ocurriría? Claro que sí. Claro. Entonces, claramente, la voluntad de Dios al respecto de eso tiene que ser entonces prescriptivo. Y entonces eso pone responsabilidad en el hombre porque el hombre tiene la habilidad de obedecer o no obedecer.
Porque es lo mismo cuando volvemos de nuevo a Josué 24:15. Escojan a qué Dios van a servir. O como tú ahorita mencionabas a Deuteronomio 30, escojan la vida o escojan la muerte. Dios le dice al pueblo. Entonces, es prescriptivo. Okay. Sí, es prescriptivo. Ahí Está la respondida, respuesta. sí, está Sí. respondida. Y una más, yo sé que ahorita estoy saltando un poquito, pero es porque no queremos dejarlos a ellos sin sus respuestas. Ok. Y esta, yo estoy segura que no la pusieron, pero que varios se la preguntan. En cuanto a pareja, ¿Dios tiene a alguien para mí o yo elijo? Se ríe, pastor. Muy bien. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, Pongámoslo para creyentes, sí. sí. Si tú eres un creyente en Cristo Jesús, el único requisito bíblico es con tal que sea en el Señor, dice 1 Corintios. Dentro del pueblo de Dios, por decirlo así, el campo está abierto para ti como creyente. Sin embargo, sabiendo nosotros que Dios es un Dios soberano, que ha sido lo que hemos hablado en esta noche, definitivamente debe haber alguien dentro del pueblo de Dios que Dios tiene específicamente para ti. Ahora tú eliges, pero ultimadamente tu elección está dentro de lo que Dios decidió que ocurriera, porque nada ocurre fuera de la sombrilla de la soberanía de Dios. Y Dios va guiando las circunstancias, los acontecimientos, para Él hacer lo que Él quiere. Es una combinación, es un misterio. ¿Tú sabes, Nelly, cómo lo puso Spurgeon? Spurgeon decía que la soberanía de Dios y la libertad humana, la responsabilidad humana, eran dos amigas que Él no trataba de enemistar, que siempre andaban agarradas de las manos, tomadas de las manos. Y Tozer decía que, hablando de esa gran tensión, que si él hubiese estado vivo en los tiempos de Calvino y de los Arminio, él los hubiese tomado a los dos de la mano. Porque ambos tienen sí. Barriga con barriga. Pero él dice que él decía que ninguno de ellos hubiese querido eso, porque Calvino pensaría que él era demasiado arminiano y Arminio pensaría que él era demasiado calvinista, porque él creía las dos cosas. Ok. Sí lo decía él. Okay. Sí. Entonces no es la una la otra, que creo Sí. que ese es el problema. Hoy sí, hemos llegado ya casi al final de este episodio y les traemos unas cositas importantes que mencionar. Este fue el último invitado que tuvimos este año, Brady. Nelly. Sí. El pastor es el último Sí. invitado de este año. El último invitado. Sí. Un broche de oro. Sí, mencionamos supuesto. esto porque el 6 de abril cumplimos un año. Entonces vamos Era a de tener... celebración el book. Claro. Bueno, entonces vamos a tener un programa muy especial, así que desde ya les invitamos a ustedes. Nos pueden seguir también en las redes sociales como ser Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Sí. Estos episodios recuerden que están saliendo por YouTube y Spotify. Las preguntas las pueden dejar, que obviamente las vamos a responder nosotros, porque se las vamos a mandar al pastor. Sí, Entonces, claro, él nos obvio. va a responder a nosotros y nosotros la respondemos a ustedes, muchachos. Imagínese, pastor, viene a grabar un episodio y termina con preguntas Sí, extras Con después. tarea. Muchas gracias. Y el pastor ya dijo que en la siguiente invitación, Sí, él mismo, ya. eso ya quiere está. decir Que es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios. La disposición del pastor. Y lo estamos comprometiendo también al pastor para... No, pastor, nos hemos divertido, pero súper. Yo me quedo Muchas con gracias por la invitación, realmente. Ha sido una bendición. Yo me quedo con la frase, bueno, usted citó a alguien que yo no sé, la verdad no me acuerdo del nombre que usted citó, pero que a la responsabilidad humana y a la soberanía de Dios hay que tenerlas de la mano bien juntitas, ¿no? Y la manera de hacer eso pues es conociendo la palabra de Dios y lo que Él ya ha revelado en la Biblia.
Y pues eso es lo que generalmente nosotros enfatizamos bastante. Y por eso nosotros llamamos a esto que acabamos de tener una conversación honesta y bíblica. ¿Alguna palabra final del pastor? Sí, Tal allá vez. iba. Oh, perdón, pensé que ya estábamos en el sol. Allá iba. Entonces, bueno, quisiéramos para que de alguna final y tal vez respondiendo a la pregunta, entonces, ¿cómo me contento con la soberanía de Dios? ¿Cómo vivo de la mano con la voluntad de Dios, la soberanía de Dios? En este mundo caótico como estamos y todo a lo loco y pues la manera en cómo se está viviendo ahora la sociedad. Claro. Probablemente no hay una doctrina que dé mayor consuelo al corazón de los creyentes que saber que Dios está sentado en su trono, gobernando cada aspecto, no solamente del universo, sino de la vida del creyente, de mi vida. Dios no es un Dios distante, que está por allá en otra dimensión, que no tiene ningún contacto con lo que está pasando en mi vida. Y ahí vemos Romanos 8:28, donde el apóstol Pablo dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, trabajan, se alinean para el bien. Amén. Aquellos, dice, que conforme a su propósito son llamados. Definitivamente, esta doctrina de la soberanía de Dios da mucho consuelo porque asegura nuestra salvación, porque solo un Dios soberano puede garantizar que lo que Él se ha propuesto hacer lo va a hacer. Si despojamos a Dios de su soberanía, entonces no tenemos ninguna seguridad de nada. Lo otro es que mi vida y lo que acontece en mi vida no está fuera de control. Aún las circunstancias que son adversas están bajo la mano de un Dios que me ama, y a eso le llamamos providencia. Entonces, cuando no tengo trabajo, cuando estoy enfermo, cuando un médico me diagnostica con cáncer, yo sigo siendo cuidado por el Dios que me ama. Amén. Y sus propósitos siguen siendo los mismos que Él se ha trazado conmigo desde la eternidad, y nada lo va a cambiar. El salmista termina el Salmo 138 diciendo: Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tú como creyente puedes tener la garantía de que Dios no ha acabado su obra contigo, y a través de las pruebas y dificultades Él llevará a cabo sus propósitos que Él se ha propuesto contigo. Y eso es maravilloso. Así que esta doctrina de la soberanía de Dios da tremendo alivio, tiene implicaciones en el ministerio. Yo les puedo decir que como pastor, las cosas que pasan, por ejemplo, cuando la gente viene o la gente no viene, si la iglesia está creciendo o no está creciendo, todo tipo de estrés se elimina sabiendo de que ulteriormente, finalmente, Es Dios. es Dios. Él tiene la palabra final, ¿ok? Entonces yo no tengo que preocuparme en el sentido de que, como que algo se ha salido de control. Nada se sale de control. Nuestras vidas están en sus manos. ¿Ok? Sí. Muchas gracias. Pastor, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, de verdad. Algo que quería mencionar es que las preguntas sí las teníamos preparadas nosotros, pero no se las habíamos pasado al pastor. Y Sí, creo que sí. eso se ve en el rostro de nosotros en cada pregunta que el pastor va Responde. contestando. Y Y pues... en el rostro del pastor, cada vez que se sorprende. Y también pues que Brady va a tener trabajo para hacer los cortes del De los video. reels. De los reels. Vamos a necesitar muchos reels, la verdad. Sí. Pero esperamos ahí. Muchas gracias. En esa verdad que usted mencionó a lo último, descansamos los creyentes en que es Dios el que está detrás de todo. No se olviden que necesitamos tener una coordenada Y un rumbo. Y un rumbo. y un rumbo. Bye.